Hay un problema que tienen casi todas las mezclas cuando alguien recién está empezando a producir. No es el volumen, no es la ecualización, no es la reverb. Es que todos los elementos están ocupando el mismo espacio y terminan compitiendo entre sí. El resultado es una mezcla embarrada, pastosa y donde nada termina de distinguirse. Ese problema tiene nombre y se llama enmascaramiento. Hoy vamos a hablar sobre eso. El enmascaramiento se produce cuando un sonido tapa al otro porque están habitando en la misma zona, están tratando de ocupar el mismo espacio que tenemos limitado en la mezcla. El espacio entre los parlantes no es infinito, es limitado, es tridimensional. Tiene tres ejes: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Si dos sonidos importantes de nuestra producción están ocupando los tres ejes al mismo tiempo, lo que va a pasar es que uno de ellos se va a perder y no se va a distinguir. Este problema aparece más que nada en el registro de los graves porque son los sonidos que ocupan más espacio físico. Una onda de 40 Hz mide 8 metros. En cambio, una onda de 8000 Hz mide apenas 4 centímetros. El grave literalmente ocupa más espacio. Los sonidos más fuertes enmascaran a los más débiles, y los efectos de tiempo, como el delay o la reverb, generan copias que ocupan todo el campo estéreo. Por eso tienden también al enmascaramiento. Vamos a verlo. Lo que estamos escuchando es un bajo y un pad que tienen justamente su mayor presencia en la zona entre los 70-80 Hz hasta los 300-400. Escuchémoslos de nuevo para que puedan notar cómo el pad está tapando lo que es la presencia del bajo. Los dos están compitiendo por el mismo espacio y ninguno de los dos termina de distinguirse bien. Acá está el problema justamente. En la zona entre los 100 y los 300-400 Hz es donde están compitiendo en este momento el bajo y el pad. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionar este enmascaramiento. La primera respuesta es la más obvia. Si dos sonidos están compitiendo, bajamos el volumen de uno de los dos. El primer error que cometemos es subir todo pensando que más volumen es más presencia, cuando es exactamente al revés. Más volumen en todo va a generar más enmascaramiento y menos definición. Lo que crea presencia no es el mayor volumen, sino el espacio alrededor. Un sonido se va a escuchar mucho mejor y va a dar la sensación de mayor presencia cuanto más despejado esté el espacio que le creamos. Imaginemos que tenemos un dibujo en el cual queremos resaltar un protagonista central. Si nosotros llenamos el fondo de otras figuras y otros elementos que distraigan, vamos a perder la atención sobre el sujeto que queremos mostrar. En cambio, si hacemos un fondo plano, está mucho más claro y definido qué es el elemento central que queremos destacar. Otra opción es mover los elementos en el eje izquierda-derecha, en el paneo, utilizar el campo estéreo. Si el bajo, la guitarra o la voz principal están los tres en el centro, se van a pelear por ese espacio. Si la guitarra la movemos un poquito a la derecha, podemos dejarle más espacio a la voz y la voz va a lograr mejor definición. Ya no van a estar compitiendo por el mismo espacio. El paneo no es un elemento de decoración, sino una herramienta para definir planos también. Escuchemos la diferencia. Aquí estoy paneando justamente el pad, lo estoy paneando hacia uno de los lados, lo estoy paneando hacia la derecha y el bajo va a quedar en el centro. No modifiqué volúmenes ni ningún otro aspecto, simplemente el paneo. Separemos ahora los sonidos en el eje arriba-abajo, el eje de frecuencias. Si el bajo y un pad, por ejemplo, están ocupando la frecuencia de los 200 Hz, lo que vamos a hacer es cortar con la ecualización
ese rango de frecuencias en el pad para dejarle lugar al bajo. No porque el pad suene mal, sino porque necesitamos crear espacio para que el bajo se defina mejor. En este caso es mucho más importante que el grave lo aporte el bajo y no el pad. Este es el uso más importante de la ecualización. No mejorar los sonidos, sino definir el lugar que va a tener cada uno dentro de la mezcla. El proceso va a ser siempre el mismo. Escuchamos, miramos el espectro de manera conjunta y de manera individual y ahí tomamos decisiones de qué lugar va a ocupar cada uno y qué frecuencias vamos a cortar. Es muy importante hacerlo siempre de manera sutil. No queremos matar el sonido de cada instrumento. Lo primero que vamos a hacer es agregar un ecualizador en el canal del pad para ahora poder ir rastreando a ver qué frecuencia está interfiriendo con lo que es el registro del bajo y poder atenuarla para darle más espacio. Vamos a utilizar un high pass en este caso y vamos a barrer otra vez eliminando justamente frecuencias que están compitiendo con el registro del bajo. Ahora el bajo tiene mucho más espacio, no cambié el paneo, no cambié el volumen, solo liberé la frecuencia que estaba ocupando el otro instrumento. Vamos a escucharlo de nuevo prendiendo y apagando la ecualización para que vean la diferencia que tenemos. Siempre es muy importante comparar el antes y el después. Si con el ecualizador apagado suena igual o mejor, lo que quiere decir es que el corte que estamos haciendo es innecesario. La reverb es uno de los efectos más utilizados en producciones. Ahora también es uno de los efectos que más enmascaramiento genera. Una reverb está formada por cientos de delays que ocupan todo el campo estéreo. Lo que está tratando de simular es justamente cómo sonaría el instrumento en un espacio físico, en el rebote de distintas superficies. Cuando ponemos una reverb en un instrumento, lo que estamos haciendo es que empiece a ocupar todo el campo estéreo. Por eso, en mezclas con muchos elementos muy densas, es preferible trabajar con mucho cuidado sobre las reverbs. Cada reverb que agregamos es más espacio ocupado y por lo tanto más riesgo de generar enmascaramiento. El delay funciona de la misma manera. Un delay por debajo de los 30 milisegundos ayuda a ensanchar el sonido. Un delay entre 30 y 60 milisegundos va a generar un doblaje. Y por encima de los 100 milisegundos ya directamente es un eco. En todos los casos estás multiplicando la presencia del instrumento en el espacio. Usarlo, siempre con intención, significa preguntarnos: ¿qué espacio le estoy quitando a los demás sonidos de mi producción para que esto ocurra? Como vemos, el enmascaramiento no se resuelve con un plugin. Se resuelve entendiendo que el espacio en los parlantes es limitado. Y mezclar es básicamente decidir quién ocupa qué espacio en cada momento. El volumen para el eje adelante y atrás, el paneo para el eje izquierda-derecha y la ecualización para el eje abajo-arriba. Y los efectos usados a conciencia sabiendo qué lugar ocupan y qué lugar le quitan a los demás. En el próximo video vamos a ver cómo construir este espacio estéreo desde cero. Qué lugar ocupan tradicionalmente cada uno de los instrumentos, por qué esas tradiciones existen y en qué momento conviene romperlas para generar cosas nuevas. Nos vemos en el próximo video. Bye.